Hola, buenos días chicas, buenos días chicos. Hoy vamos a hablar de un autor fundamental del barroco, Luis de Góngora, también uno de los más importantes poetas de la literatura española. Aquí abajo tenéis su retrato. Es un retrato hecho por el famoso pintor Velázquez, el de las Meninas, el cuadro del que ya hemos hablado. Empezamos por su vida, por su biografía. Bueno, Luis de Góngora nació en 1561 en Córdoba, en Andalucía, una ciudad en la que él no vivirá toda su vida, pero hacia la cual siempre siente un gran cariño. Vuelve en repetidas ocasiones a su ciudad y también le dedica un poema muy bonito que se llama A Córdoba. Estudia en la prestigiosa Universidad de Salamanca. Sabemos que en la época las dos universidades famosas de España, célebres, son la de Alcalá de Henares y la de Salamanca. Luego decide emprender la carrera eclesiástica. Eso lo hace en realidad, podemos suponer, por una cuestión de comodidad. Él no era una persona especialmente creyente, sobre todo en su juventud tenía un carácter muy libertino, muy provocador también incluso. Pero como siempre le había gustado la literatura y quería dedicarse a la literatura, consideraba cómodo poder dedicarse a la carrera eclesiástica para tener un sueldo y para que eso le diera también la oportunidad de dedicarse al arte y a la literatura. Bueno, empieza a escribir y empieza a hacerse muy famoso, tanto que al final de su vida se fue proclamado capellano real. Entonces, durante el reinado de Felipe III, él era el capellano real, o sea, el sacerdote personal del rey. La última etapa de su vida no fue muy feliz, porque después de la muerte del rey, él cayó en desgracia y perdió muchos apoyos entre los políticos, entre la gente importante, y también, como veremos, perdió en parte el apoyo de su público. Además, tenía varios vicios, especialmente el del juego de azar. Por eso que empezó a tener también varios problemas económicos, volvió a su ciudad, Córdoba, y allí murió en 1627 en una condición bastante de soledad y de tristeza. Hablando de su carácter y de las relaciones interpersonales, bueno, hemos dicho, de joven era bastante libertino, pero en general siempre tuvo un carácter muy huraño, se dice, o sea, cerrado, arrogante, tenía muy mal carácter. Esto lo notamos también en sus obras, sobre todo en las obras satíricas. Era un hombre muy mordaz, muy crítico. Esto lo llevó a tener muchas enemistades entre los autores importantes de la época, especialmente Lope de Vega, que es un autor que estudiaremos a continuación. Ellos tenían una visión totalmente diferente del arte, como veremos. Un arte popular para Lope y un arte en cambio muy elitista para pocos, según Góngora. Pero sobre todo la enemistad más famosa, que es también la más famosa de la literatura española, fue la enemistad con Francisco de Quevedo, otro autor y poeta fundamental del barroco. Los dos tenían visiones diferentes del arte, crean dos estilos diferentes y tenían una enemistad profunda, tanto que a menudo escribían composiciones satíricas el uno contra el otro. Y veremos también algún ejemplo de esto. Hablando de su éxito, el éxito de Góngora tuvo fases diferentes. Bueno, al principio todo el mundo lo llamaba el príncipe de la luz. Entonces, en la primera mitad de su carrera
todos le reconocían una habilidad a la hora de usar el lenguaje enorme. Tenía una capacidad de expresarse de verdad perfecta y por eso todos lo admiraban y le dieron ese apodo, el príncipe de la luz. Pero después, en la segunda mitad de su producción, él decidió exagerar estos recursos típicos de su estilo. Entonces, como veremos, la sintaxis complicada, un lenguaje complicado, y por eso se hizo muy muy difícil de entender y empezó a traer críticas de los otros autores y también de su público. Muchos de ellos entonces le cambiarán el apodo y empezarán a llamarlo el príncipe de las tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Porque su lenguaje se ha hecho tan oscuro que es muy difícil entenderlo, y por eso en la segunda etapa de su carrera empezó a tener problemas con su público. Esto no lo desanimó, porque, aquí os he puesto una famosa cita, dice: honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes. O sea, él considera con orgullo, él ve con orgullo el hecho de que la gente no lo entienda. Entonces él no quiere de ninguna forma acercarse al gran público, él quiere mantener un nivel muy alto de su lenguaje, de su literatura, y los que lo entiendan, bien, los que no lo entiendan, peor para ellos. Entonces, como hemos dicho, tiene una visión muy elitista del arte y de la literatura, para pocos, para personas cultas que tengan la capacidad de desentrañar todos estos significados que él pone en su obra. Vale, Góngora se considera el padre de este submovimiento del barroco, podríamos decir, que toma el nombre de culteranismo, también llamado gongorismo porque toma el nombre de él. O sea, hemos dicho que el barroco es una etapa de desengaño, es una etapa en la que la idea de que nada es lo que parece se refleja un poco en todos los tipos del arte, ¿no? Desde la arquitectura hasta la pintura y evidentemente la literatura. Entonces, la literatura barroca es también oscura y complicada. La visión de Góngora, totalmente opuesta a la de Quevedo, como veremos, es que el estilo tiene que ser complicado, pero tiene que ser complicado porque tienes que ser muy culto para poder entender una obra suya. Sus obras están llenas de cultismos, o sea, de palabras cultas, en muchos casos latinismos, o sea, palabras que vienen del latín. La sintaxis es una sintaxis muy retorcida, compleja, con muchas subordinadas o con mucho hipérbato, entonces se altera el orden normal de la frase, todo suena muy complicado. Sobre todo, Góngora se considera, podemos decir, el rey de las metáforas. Utiliza mucho las metáforas y con una intensidad que ningún otro autor ha alcanzado. Pero también decíamos, hay que tener cultura para poder entender sus obras, porque incluyen muchas referencias cultas a la religión, evidentemente. Hemos dicho que él era un religioso, a pesar de su vocación no especialmente profunda, pero también referencias, por ejemplo, mitológicas. Y hasta hoy en día hay muchas obras de Góngora, sobre todo de su última etapa, que son muy difíciles de entender. Entonces hay varias interpretaciones por importantes críticos y profesores de la universidad, pero no están todos de acuerdo, o sea, es difícil entenderlas bien. Bueno, su importancia. Hemos dicho que murió solo, pobre y sin el apoyo total del público, pero la historia le dio la razón, porque después de algunos años se empezó a entender que
su habilidad de utilizar la lengua, su gran cultura, no tenían iguales, que de verdad era muy hábil a la hora de utilizar la literatura y especialmente la poesía. Podemos decir que obtuvo su gran reconocimiento póstumo en 1927, porque 3 siglos después de su muerte, en la Universidad de Sevilla, algunos jóvenes poetas se encontraron y le dieron un homenaje. Esta generación poética, que tomará el nombre de la generación del 27, será la más importante de todo el siglo XX y tiene como representantes poetas fundamentales como por ejemplo Federico García Lorca. Entonces pensad que Góngora sirvió como modelo para la generación poética más importante de todo el siglo XX. Lo admiraban por su gran habilidad, por el uso de las metáforas y a partir de su literatura se inspiraron para modernizarla y llevarla a la contemporaneidad. Vale, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto con sus obras.